bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos, y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Cuando nosotros hablamos de la iglesia de Dios, estamos hablando de la congregación de redimidos en la sangre de Jesucristo. Pero esta no es más que una extensión del pueblo que Dios eligió para sí y que le puso por nombre Israel y que le constituyó, le dio constitución en las tablas de la ley allá en el Sinaí cuando los estaba sacando de la tierra de Egipto. Y cuando estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de un pueblo bello. No quiero hablar de un pueblo bueno, porque alguien me podría decir que somos soberbios, que somos engreídos, que somos malagradecidos, y que como el pueblo de antaño fuimos criados por Dios, nos engrandeció y sin embargo nos hemos rebelado contra Él. Y es más, hemos llegado a tal grado de deterioro mental que ya no tenemos ni entendimiento. Porque el Señor también de nosotros, como de aquel pueblo, podría decir, crié hijos y engrandecílos, mas ellos se rebelaron contra mí. Mi pueblo no tiene entendimiento. Sin embargo, cuando yo digo que somos un pueblo bello, porque el pueblo de Dios es bello, eso sí nadie lo puede quitar. Porque hay proporciones en las cuales nos movemos que denotan, significan, señalan, nos identifican como un pueblo bello. Todos podríamos estar de acuerdo que somos un pueblo en marcha. Y a eso nos da movimiento. Y el movimiento, bajo la dirección del Señor, nos da seguridad, porque nos pone con un signo de dirección. Y ya que haya un pueblo con dirección, es tener una beldad, una belleza envidiable. ¿Cuántos pueblos
quisieran tener la dirección que el pueblo de Dios tiene. Pese a que hablamos diferentes idiomas, o tenemos diferentes culturas, o pertenecemos a diferentes razas, somos un pueblo bello, porque somos un pueblo que camina con dirección, que tiene palabra evangélica, con poder suficiente para dar gozo y regocijo al corazón de quienes reciban nuestro mensaje. Y es más, un pueblo que tiene vida, y un pueblo que tiene vida eterna. Solo cuando nos damos cuenta de esta bendición del cielo, de ser un pueblo con dirección, de ser un pueblo con evangelio, de ser un pueblo con vida y vida eterna, es que nos damos cuenta que debemos de darle gracias a nuestro Dios. Nosotros somos un pueblo prendido, no de la voluntad de Dios, sino en la voluntad de Dios. Porque es la atmósfera en la cual nos movemos. Nosotros somos un pueblo comprendido, no por la voluntad de Dios, sino en la voluntad de Dios. Nosotros somos un pueblo comprometido, no solamente con la voluntad de Dios, sino en el centro mismo de la voluntad de Dios. Por eso somos un pueblo bello, porque la proporción en que nos movemos no depende de nosotros, sino de la gracia de Dios, que nos permite en su voluntad estar prendidos, comprendidos y comprometidos. Tomemos conciencia de quiénes somos para percatarnos de nuestra propia identidad. Y antes que enorgullecernos en nuestra autoestima, veámonos con los ojos que Dios mismo nos mira, como amados, como protegidos, como queridos por Él, de tal modo que nos podamos mover con la seguridad de vida, porque somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Y no solamente que nos movamos con esa seguridad, sino que nos movamos con esa disciplina. Porque no nos podemos dar el lujo de ser indisciplinados, por no decir retozones descontrolados, si estamos en la voluntad del Señor. Y si andamos con seguridad y con disciplina, percatémonos de la proyección que nos da el estar prendidos en, comprendidos en y comprometidos en la voluntad de Dios. Cuando vemos nuestros rostros a la luz de su rostro, cuando vemos nuestras vidas a la luz de la vida eterna que Él nos da, cuando vemos nuestro sentido embarcados en su santa voluntad, nos percatamos de la belleza que en su gran misericordia Él ha querido dar. ¿Qué nos queda por hacer? Pedirle con humildad que tengamos disposición humilde para hacer su voluntad. Sin ello, no vamos a poder darnos cuenta de nuestra propia identidad, de quiénes somos en Él. Oremos con las palabras de este canto.
La santidad es inherente a la naturaleza de Dios. Pero no solamente se mueve en seguridad y disciplina, sino en proyección evangélica. Quien quiera que se dé cuenta de esta identidad, se dará cuenta de la belleza de la vida en el Señor. Pero hay otro elemento que nos permite ver la belleza, y es la compasión. Porque Dios no nos tiene lástima, pero sí amor compasivo. De tal manera que alcanza hasta las fibras íntimas de nuestro ser con su compasión. Y en esa compasión es que pende nuestra existencia y depende nuestra vida y se expende, porque desde allí es que nosotros nos expandimos también, dándole a otros el mensaje que constituimos en tanto que redimidos. Porque en virtud de la compasión podemos gritar, aleluya, soy perdonado. ¿Quién puede pensar que ha alcanzado perdón fuera de la compasión de Dios en Jesucristo? Y es bello tener la gratitud de un perdonado, la alabanza de un perdonado, porque el Señor ha querido poner en nuestra boca gratitud y alabanza en virtud del perdón. Pero es por esa compasión que nosotros podemos estarnos moviendo en este proceso de santificación. Porque no es por otra cosa, sino por su compasión que su santidad envuelve nuestras propias relaciones para que su nombre en ellas sea santificado, pese a las indignidades que en determinado momento nosotros caemos por rebeldes, por pecadores, por desobedientes. Pero bendito sea el Señor, porque en su compasión nos ha perdonado y en ese perdón nos permite santificarnos. Y yo no veo sino por compasión que me permite dar su evangelio. Porque ¿con qué boca podría yo predicarlo? Si no es en virtud del encargo que me dio en su Hijo Jesucristo. ¿Y con qué boca podría yo predicarlo? Ya no digo a mi familia, ya no digo a mis conciudadanos, a los que me entienden en una lengua determinada, sino tener la posibilidad de darlo por todo el mundo, sino por compasión. Probablemente algunos de nosotros sabemos que nunca podríamos ser embajadores de México en otro país, porque sencillamente no llenamos los requisitos de ninguna especie. Pero en su compasión, no solamente el Señor nos ha perdonado y nos santifica, sino que nos ha permitido ser embajadores de su evangelio por todo el mundo, a todos los pueblos y en todas las lenguas. ¿No es una belleza? Que solamente en su compasión se explica. Yo bendigo al Señor con gozo, porque me ha permitido ser parte de los heraldos de su gracia, en virtud de su compasión. Tantas veces que cantamos nosotros agradeciendo al Señor porque nos ha perdonado. Tantas veces que cantamos y oramos nosotros implorando al Señor que nos permita santificar su nombre en su compasión infinita. Y tantas otras que pedimos de su fortaleza para que su evangelio sea anunciado a través de nuestra instrumentalidad. Pero qué hermoso cuando, conscientes de nuestra identidad,
de quien nos ha querido ser bellos en su santa voluntad y dignos en virtud de su compasión, podemos alzar nuestros cánticos y decirle: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Soy feliz con la vida que me ha querido dar, con la paz que me ha traído su amor compasivo. La compasión de Dios debe alertar nuestra alabanza, porque el perdón debe prorrumpir en ellas. La santificación debe prorrumpir en ellas. Y la capacidad, la posibilidad, la instrumentalidad de ser embajadores de su gracia al predicar el Evangelio debe tornarse en una alabanza permanente que haga que el ritmo de nuestro corazón cambie al gozo que la compasión del Señor nos invita. Por eso que he dicho, el pueblo de Dios es bello. Marchamos con un signo de dirección, pero no solamente con él, sino con el signo del Evangelio. Pero no solamente con el signo de la dirección y del Evangelio, sino con el signo de vida eterna. Yo, sí, en virtud del cambio operado en mi ser, por la compasión de Dios en Jesús, mi Redentor. Con mucha humildad, el apóstol Pablo, consciente de su identidad, decía: por la gracia de Dios soy. Y es más, como si alguien pudiera llegar a tener duda alguna vez, dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque él sabía que por gracia había sido salvo en la voluntad del Padre a través de la muerte del Hijo. Y en cuanto a la compasión de la cual se sentía objeto en Jesucristo, él va a tener claro que había sido comprado por precio, a precio de sangre,
Porque la compasión del Padre había llegado a tal extremo de muerte y muerte de cruz. Por eso, moverse en la voluntad de Dios y saberse deudor de Él en virtud de la compasión es toda una belleza, porque nos pone en la proporción justa de perdonados. Pero el pueblo de Dios es bello porque el Señor no solamente le dirige, sino también porque le establece. No solamente le establece, sino también le confirma. Y no solamente le confirma, sino también es capaz de bendecir la obra de sus manos. La conciencia del pueblo de Israel era que Dios le había dirigido, no solamente en la salida de Egipto, sino durante el desierto. Pero después que le había establecido, pero después que le había confirmado y después que le había bendecido, confirmando la obra de sus manos vez tras vez. Y en un salmo de hecho profético, atribuido a Moisés, que acabamos de leer, el 90, esta expresión es clara. Sea la luz de Jehová sobre nosotros, sea su nube permanente, que sombra en el día y guía en la noche sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Dónde habría de confirmar el Señor la obra de las manos de su pueblo? En cada hecho acabado. Desde la palabra que yo pronuncio, que es un hecho, tan cierto como que ustedes le escuchan, como un hecho de mi pensamiento que se comunica con el de ustedes, y que hemos querido que esté sintonizado con la voluntad de Dios a través de su palabra, y que queremos que el Señor confirme en nosotros estos hechos, estas palabras, esta revelación suya en nuestros propios corazones, hasta el estado de cosas en que nos encontramos. En estos momentos, como iglesia, nosotros nos encontramos, por ejemplo, en toda una campaña de consolidación de los miles de hermanos que fueron bautizados el domingo de resurrección. Y en este estado de cosas, nosotros no solamente pedimos que confirme su palabra en nuestro corazón, sino el estado de cosas en el cual nos encontramos, que son tangibles, que son mensurables, se pueden medir. Pero no solamente eso, sino que confirme sobre nosotros la obra de sus manos en cada situación en que nos hallamos. Porque la situación donde nos encontramos requiere de su gracia para que nuestras obras sean sus obras y cumplan el propósito para el cual la ha querido inspirar en nosotros. Es bello para mí poderme mover en la voluntad de un Dios compasivo, a quien puedo pedirle que confirme mis palabras, que confirme el estado de cosas en que me encuentro y que confirme la situación en la que me sitúa. Claro que yo no puedo solo, pero Él está conmigo. Él es mi Padre, Él es mi pastor, Él es mi consolador. Y por eso quiero pedirle constantemente que esta confirmación sea con su ayuda, de tal manera que en todo momento su voluntad y su compasión sean confirmadas
en mí para vida eterna en el mundo. Por eso es que les decía, el pueblo de Dios es bello, porque tiene directriz, como la que hemos mencionado hasta ahora, y tiene dirección. El pueblo de Dios es bello porque tiene mensaje, pero el mensaje tiene evangelio, y el evangelio tiene poder de salvación para todo aquel que cree. Y es bello que donde quiera que yo pueda aparecerme, haya un mensaje de vida para quienes están a la orilla mía, y más aún un mensaje de evangelio que pueda transformar mente, corazón, situaciones en que se encuentra la gente. Es bello pertenecer a un pueblo como este. Es el gran privilegio de ser pueblo de Dios, con directriz, con dirección, con mensaje y con evangelio. Pero el pueblo de Dios es bello porque tiene bendición, abundancia de la presencia de Dios en medio nuestro. Pero no solamente abundancia de la presencia de Dios en medio nuestro, sino vida eterna. Vida eterna. Y sobre estas últimas dos elementos quisiera decirles esto. Presencia equivale a atención. Yo podría estar 1 hora con ustedes y no les escucho, no estuve presente. Puede estar 5 minutos, todo oídos para ustedes, y estoy presente. Y cuando yo hablo de la presencia de Dios, es porque Él está atento a nuestra súplica. Y es bello un pueblo que se mueve en esa seguridad de ser oído. Y nosotros somos ese pueblo, que nos movemos incluso con la seguridad de un Dios que inclina su oído a nosotros. Y cuando hablo de que somos un pueblo bello porque tenemos presencia y vida eterna, es porque hay toda una cualidad en esta vida. Porque no se trata de cantidad, no es vida ad infinitum, no es vida infinita, es vida eterna. Yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Y nosotros tenemos riqueza de presencia, riqueza de calidad de vida que fue dada por nosotros para redención. Ser parte de este pueblo bello es nuestro privilegio. Nos queda orar pidiendo la ayuda del Señor para percatarnos de quiénes somos por su gracia y afirmarnos en su identidad, porque es la nuestra. Somos hijos suyos en el Hijo. Y en todas las luchas que se agita en nuestro ser, queremos tenerle a Él por compañero, por guía, por pastor y por callado. Señor, te damos gracias porque tu voluntad es nuestro gozo y da gozo a nuestra vida. Te damos gracias por la compasión con que nos has amado. Pero te damos gracias porque podemos contar contigo aún en nuestras debilidades para cumplir el ministerio que has puesto en nuestras manos con la consolación que nos has ofrecido. Amén.